Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme esta mañana. Dios con ustedes donde quiera que usted se encuentre. Esta semana vamos a seguir con la serie, es la segunda sesión de Señalados hacia Cristo. El verso, ¿verdad?, de enfoque había sido en Juan 15, que Jesucristo es la vid, ¿verdad? Y fuera de Él no podemos hacer nada. Y hay mucho que hay que entender de acuerdo a la palabra de Dios sobre nuestro caminar en nuestra vida, en caminar en Cristo, y que apartados de Cristo no debemos de andar. Y la primera sesión hablamos sobre dos temas que eran la salvación y hablamos sobre el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor tan grande, incondicional y merecido, bondadoso que es nuestro Dios para amarnos de tal manera, ¿verdad? Nos lo dice Juan 3:16. Pero el día de hoy vamos a empezar hablando sobre la obediencia. Y en esto hay que entender que hay un caminar particular que el Señor nos señala. Su palabra nos dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo vemos en Éxodo y lo vemos en Deuteronomio, cómo nos encarecía, Moisés encarecía a la nación de Israel a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, y que tuvieran cuidado de no apartarse de todo lo que el Señor había pedido. Y vimos también las consecuencias de cuando el pueblo obedecía al Señor, y mirábamos las consecuencias cuando no obedecían o no tenían el temor de Dios para esos ordenanzas y mandamientos y todas las otras reglas, porque había para todo, ¿verdad? Cómo vivir civilmente, cómo vivir espiritualmente, y están todas dentro de la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento eso también se nos inculca, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron a Jesucristo, um, él se refirió simplemente a dos de los mandamientos del Antiguo Testamento, pero si vemos y escudriñamos bien entre el Nuevo Testamento y las enseñanzas que daba Jesucristo durante el tiempo que él aquí anduvo, vemos que hay muchas cosas que Jesucristo específicamente espera de sus siguientes, de sus discípulos. Y pues obviamente que no podemos ser discípulos si no antes somos hijos de Dios, ¿verdad? Por poner nuestra fe en Jesucristo, entonces somos hijos de Dios. No contrario a lo que mucho del mundo cree, ¿verdad? El mundo cree que todos somos hijos de Dios, y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no es cierto. La palabra de Dios claramente dice que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como Rey Salvador, cuando entendemos cuando hay ese arrepentimiento y esa confesión en Cristo. Y antes de eso somos creación. En Juan capítulo 1, verso 12 y 13 nos dice: más cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Gloria a Dios. Pero antes de eso, ¿verdad? No dejamos de ser creación, y el Señor no deja de amar a su creación, porque como creación fuimos creados en su imagen,
¿verdad? Él sigue amándonos y pues gloria a Dios porque nos alcanzó, ¿verdad? Nos alcanzó su gracia. Como dicen muchas canciones, me habló por mi nombre y así de personal se siente cuando nos persigue el Señor para que nos rindamos a sus pies. Es hermoso. Pero hablando de la obediencia, que es el punto de hoy, hay muchas cosas que hay que seguir. Mucha instrucción por medio de su palabra, pero el día de hoy el tema que quería comentar es sobre el bautismo. Vemos que en el bautismo ese es un tema que mucha gente son llamados a seguir a Cristo y tienen un encuentro emocional quizás y proclaman recibir a Cristo, pero cuando se les habla del bautizo, como que se retractan, como que espérame, no estoy listo para eso. Y realmente el Señor en su palabra nos pide obediencia, ¿verdad? Que caminemos por fe y que hay una realidad espiritual que lleva a cabo cuando caminamos en esa obediencia. Una realidad espiritual que se sella, vamos a decir, y esas son palabras mías, esas no están en la Biblia, pero sí lo que dice la palabra de Dios es que cuando nosotros nos bautizamos es una representación de lo que Jesucristo somos sumergidos en el agua para ser purificados, ¿verdad? Así ellos limpiaban todo del Antiguo Testamento en el templo, sumergidos en el agua y luego levantados a una nueva vida en Cristo. Esa hermosa representación de lo que Jesucristo ha logrado en nuestra vida y de que señalar nuestra propia caminar con Cristo por medio de esa obediencia. O sea, es un paso de fe tan importante, es hacer esa proclamación de fe y esa decisión que hemos hecho para seguir a Cristo y de no volver atrás. Pero vámonos a su palabra para indicar esto que estamos hablando. En el 3, Romanos 6, vamos a empezar en el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? No podemos estar viviendo en pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejante de su muerte, así también lo seremos en el día de su resurrección. Eso es, voy a decir el 6 también, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, esto que nos caiga en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿ve? A fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos ser cristianos que digamos, pues es imposible que no pequemos mientras que estemos en este cuerpo pecaminoso. No, estamos contradiciendo la verdad de Dios. Aquí lo estamos leyendo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Nuestro cuerpo de pecado es destruido al someternos más y más a Cristo, al creerle. Realmente el switch es en creerle, en el que el Espíritu Santo nos lleve a ese entendimiento. Y luego cuando dijimos, ya entendí,
¿verdad? Ese momento de realización, ya entendí. Entonces es cuando ya no nos vamos a trompezar con la misma piedra, o en este caso ya no nos vamos a trompezar con la carnalidad de nuestro ser. Porque porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Siendo que el tema que estamos es lo de la obediencia, específicamente a lo del bautismo. Cuando entramos en obediencia hacia el bautismo, el mensaje de eso es que seamos más empoderados por el Espíritu Santo para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. En nuestra habilidad humana no podemos. Lo vimos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel que fallaban y volvían a fallar. El poder lo tenemos por medio del Espíritu Santo, y tenemos el Espíritu Santo por medio de Jesucristo y por medio de nuestro anhelo, por medio de nuestro buscar, por medio de creerle y de poner en acción las cosas que el Señor ha escrito. Esa es la importancia del permanecer en Cristo. Los que nos decía en Juan 15, ¿verdad? Que Jesucristo es la vid y que en Él podemos y sin Él no hacemos nada, y sin Él somos cortados y echados a la lumbre. Ese es precisamente el propósito de esta serie, ¿verdad? De señalarlos hacia Cristo. ¿Cómo es que permanecemos en Cristo? ¿Para qué? Para que Dios haga su propósito en nuestra vida y que no nos fallemos de nada de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Pero hay personas que han dicho, me detenía de bautizarme porque pensaba que tenía que antes dejar esto, ¿verdad? Vamos a decir, dejar de fumar o dejar cualquier vicio. Y luego, ya cuando esté listo yo de dejar eso, entonces me bautizo. Entonces sigo más a Cristo. Y eso está de mala orden, ¿verdad? No está bien ordenado, porque sin Cristo, sin sumisión, sin entrega total a Cristo, de querer seguirlo, entonces no tenemos el poder para dejar esas cosas atrás. Esa es vieja vestidura. Eso no es de la nueva creación. Cuando creímos en Jesucristo y aceptamos como Rey y Salvador, dice la Escritura que somos criaturas nuevas, somos sellados con el Espíritu Santo, y entonces como tal, y luego empezamos a caminar por obediencia y por fe, y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Nosotros no tenemos las fuerzas, y Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Él va a hacer la buena obra en usted. Lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5:24. Él lo va a lograr. Él es fiel. No depende de uno. Lo que depende de uno es someternos. Lo que depende de uno es obedecerle, es creerle. Por eso la fe es un factor muy importante, de que leemos esta palabra de Dios y la creemos, y en inglés se dice stand on your word. Estamos aferrados, nos aferramos a esas verdades, y aunque las cosas no parezcan cambiar, aunque las cosas no parezcan a mejorarse, reconocemos que la palabra de Dios sigue siendo poderosa, la palabra de Dios sigue siendo verdad, y que los propósitos de Dios son mayores, mayor que nuestro propio entendimiento, y que el Señor siempre está obrando en nuestra vida, y que si algo no está bien, entonces el Señor no es el que está quebrado o el que está no trabajando, que nos ha ignorado. Eso no es posible. Él no nos ignora, Él no nos deja. El que no está entendiendo es nuestro propio entendimiento. El que está aferrado es nuestro propio entendimiento, o no queremos obedecerle. Viendo el tema
que es el de hoy, es de esa obediencia. Pero Dios es paciente para con nosotros, pero también hay un límite, ¿verdad? Por eso hace poquito tuvimos la serie de la obediencia, ¿verdad? Bueno, no obediencia de por sí, pero de que cuando escuchamos que Dios nos habla, entonces tenemos la responsabilidad de reaccionar en dirección de lo que el Señor nos señaló, no de escucharlo y, sí, sí, qué bonito se oyó. O, ay, sí, qué bonito me confortó el Señor. Sí, nos conforta y Él nos habla, pero también hay un llamado a esa obediencia. ¿Por qué? No porque no para perjudicarnos, no es para que vivamos más estrictamente o aburridos, mucho menos. Al contrario, porque el Señor nos señala cierto caminar, es para bendecirnos, es para que crezca nuestro entendimiento físico, espiritual, intelectual, emocional. Él obra en todos niveles de nuestro ser. Dios es fiel y no deja ninguna obra empezada. No es inteligente de nuestra parte que lo resistamos, ¿verdad? Si nosotros ya tuvimos una experiencia con Dios, si nosotros aceptamos a Cristo y caminamos en sus verdades, y luego algo quizás haya pasado en nuestra vida y que nos desanimó y nos retrasamos, y en vez de buscar las cosas de Dios, culpamos a Dios, y en vez de rendirnos ante Dios, buscamos las cosas del mundo o nuestra propia voluntad en nuestra vida. Entonces Dios es capaz de esperarnos, ¿verdad? Pero no es de mucha conveniencia que nos retrasemos mucho. Hay que ser humildes y venir ante Dios y pedirle perdón cuando nos distraemos y cuando nos salimos del camino, porque no hay bendición en los caminos fuera de Dios. No hay fruto en los caminos fuera de Dios. Precisamente por eso esta serie, ¿verdad? De señalados hacia Cristo. Que no nos distraigamos con las cosas del mundo, que no nos distraigamos de nuestro enfoque de caminar de acuerdo a su palabra y permanecer en Cristo. Dios es fiel. Esta es una verdad de Dios. Hay que aplicarla a nuestra vida y creerle, ¿verdad? Esos versos que le leí es para afirmarle por medio de la palabra todo lo que ya le hablamos durante esta sesión. Y si usted no ha decidido caminar en obediencia en lo del bautismo, es muy importante que usted busque la manera de hablar con Dios, como hicimos oración, ¿verdad? Que el Señor nos ayudara a entrar en sabiduría o en entendimiento para que podamos caminar en obediencia hacia el bautismo, porque sí hay una realidad espiritual que el Señor está sellando en su vida cuando nosotros obedecemos. Pues sí, hermanos y hermanas, tantas cosas que hemos dicho, todo relacionado con esa posición de nuestro ser que hemos tomado de seguir a Cristo, ¿verdad? La sesión de la semana pasada fue relatado a nuestra salvación y que hemos decidido a seguir a Cristo. Tomamos como verso clave de toda esta serie de que hay que permanecer en Cristo, ¿verdad? Y que para permanecer en Cristo tenemos que obedecer. Y por obedecer es que el Señor es capaz de hacer tantas cosas en nuestra vida, empezando con nuestro ser. Muchas veces queremos llegar a Cristo y que el Señor
organice las cosas de nuestra vida externas, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestras cuentas bancarias, nuestra escuela, nuestro matrimonio, nuestra salud, todo eso es físico. Pero el Señor lo que más le interesa es lo que pasa a la eternidad. Eso es su ser. Y Dios, ese es el enfoque del Señor, y para que nosotros podamos ser transformados, tenemos que obedecerle. Por eso el bautismo es tan importante. Ahora, la próxima cosa para seguir hablando de la obediencia, y sé que lo mencioné cuando empecé, pero no quiero que se quede con la duda. Si usted ve en Pedro, primera de Pedro, y no lo vamos a leer, se lo voy a dejar de tarea. En primera de Pedro, capítulo, permítame, 2, usted ahí ve muchas instrucciones. Y hay que reflexionarlo, hay que preguntarnos si nosotros estamos de acuerdo o caminando de acuerdo a estas instrucciones que se nos dieron. Y muchas personas piensan, pues no he matado a nadie, y pues mi mamá y mi papá ya fallecieron, soy ya, ¿verdad? De respetar a padre y a madre, muchas cosas las excusamos con decir, pues hay otras personas que hacen peor que uno, así es que no estoy tan mal. Y entonces seguimos soportando las cosas que estamos haciendo. Pero Dios quiere transformar su vida. Y para que podamos seguir a Cristo al pie de la letra, tenemos que ser humildes de corazón, a los contritos de espíritu, a los que tiemblan ante su palabra. Y eso lo encuentra uno en Isaías 66 y verso 2. Es de mucha importancia que reflexionemos, que meditemos esas palabras. Y yo le di de tarea en Gálatas en Pedro, porque hay instrucción simple que podemos analizar a primera vista, pero realmente todo lo que Jesucristo habló, todo eso es instrucción. Toda la Biblia es instrucción. Si le permitimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, si lo deseamos humilde de corazón. Por eso este verso que les di, eso es clave de que vengamos humildes y contritos de espíritu, y tiemblemos ante su palabra, que deseemos, que honremos lo que el Señor ha dicho y que la tratemos con respeto, cada verso, cada instrucción que fue dada, que seamos precavidos y cuidadosos de ejecutarla y aplicarla a nuestra vida primero, a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestros hábitos, en toda área de nuestra vida. Muchas veces queremos, y yo lo he dicho, yo sé que sí, que queremos dejar la religión para un domingo o para algo que hago con mi familia, pero eso está muy mal, eso está muy equivocado. Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestro trabajo, el primer lugar en nuestro entretenimiento, el primer lugar en nuestras cuentas bancarias. Y ese es el otro punto, ¿verdad?, de obediencia que sí quería incluir en esta sesión, porque yo sé que la obediencia ya la hemos tocado, pero el bautizo y el dinero es algo que muchas veces lo dejamos como algo que no es una ordenanza, pero la verdad es que sí es una ordenanza. En Malaquías, vamos a ver, Malaquías, y todos están, quizás se sientan como que, ay, ahí vas con Malaquías, ¿verdad? Donde dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa.
y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es la cantidad que el Señor es capaz de bendecir su vida cuando usted honra al Señor con el diezmo de lo que usted gana, porque el Señor fue el que le dio la habilidad de trabajar. Cualquier forma que esté trabajando, el Señor se la dio. Le dio el respirar de su vida y le dio la salud y le dio la inteligencia para que usted pudiera trabajar. Si nosotros confiamos en Dios con ese 10%, el Señor hace milagros con el 90% que nos queda. Eso se lo puedo dar de testimonio. Y no se lo digo porque quiero que me mande dinero. Yo jamás ando pidiendo donaciones. Yo simplemente quiero que usted entienda la palabra de Dios. Quiero que usted vea el corazón de Dios, porque el Señor sabe las cosas que nos perturban, cómo nos ansiamos, nos ponemos de ansias cuando no completamos para las deudas. Pero si confiamos en su palabra y ponemos en práctica lo que el Señor nos dice desde el Antiguo Testamento, entonces es que podemos ver ese cambio en nuestras propias vidas. Podemos permitir que el Señor se mueva en nuestras vidas. Muchas personas dicen, no, ese es el Antiguo Testamento y no aplica. Jesucristo dijo que es de más bendición dar que recibir, ¿verdad? Eso sabemos que Él dijo. Pero antes de que se nos acabe el tiempo y para concluir el tema, en esa temporada estaban obsesionados con el 10%. Jesucristo no dio mucho sermón acerca del tema por el simple ser que ellos eran obsesionados con el 10%. Pero Dios, Jesucristo, el Señor, lo que quería era que diéramos de corazón todos los mandamientos que nos puso. Lo que Él vino a señalarnos es de que había una forma diferente de aplicarnos a ellas, y eso era que le entregáramos el corazón a Dios y que Dios era el que nos iba a ayudar a cumplirlas en el poder de su Santo Espíritu. Y pues puedo seguir hablando sobre cómo Dios es el que obra en nuestra vida, ¿verdad? Para obedecerle. Pero le encarezco de todo corazón que usted tome muy en serio lo del diezmo a su debida iglesia, porque cuando usted honra ese mandamiento que dio el Señor por medio de Malaquías 3:10, ¿verdad? No porque esté en los 10 mandamientos. Dios se mueve en su vida. Dios es fiel y sigue dando más. Dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Dios tiene bendiciones para su vida y para sus finanzas. Usted lo que tiene que hacer es pedirle perdón por no haber tomado en serio los diezmos y darle al Señor el 10% a su iglesia, y usted vea cómo el Señor obra de ahí en adelante. Por más que se sienta presionado por todos lados, que el 100% no le alcanza, usted no le crea al enemigo, usted créale a Dios, porque Dios es fiel a todo lo que Él ha escrito. Con ese comentario los dejo en esta sesión, hermanas y hermanos. Dios los bendiga y que esta sesión haya sido de bendición. La semana que viene seguimos en ese alimento espiritual para que podamos seguir creciendo en nuestra salvación. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.